En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. Durante mucho tiempo, el conflicto en las relaciones se explicaba por exceso. Demasiada intensidad, demasiada dependencia, demasiada promesa incumplida. Hoy el problema parece el inverso. Las relaciones no estallan, se adelgazan. No hay gritos ni portazos, sino conversaciones que no llegan, planes que se postergan y gestos que apenas alcanzan. En ese espacio aparece el concepto del bare minimum boyfriend. Alguien que cumple lo justo para que el vínculo no se caiga, pero nunca lo suficiente como para que crezca. La viralización del término no es anecdótica, dice algo del momento afectivo que atravesamos. Personas cansadas antes de empezar, vínculos que nacen con cláusulas de bajo riesgo, expectativas administradas como si fueran recursos escasos. Amar ya no es proyectar, es gestionar. Y en esa lógica, hacer lo mínimo se vuelve aceptable e incluso celebrable. Las redes sociales aceleran el proceso, traducen experiencias complejas en categorías rápidas, exportables, replicables. Red flags, green flags, princess treatment. El lenguaje ayuda a nombrar injusticias históricas. Carga emocional, desigualdad, falta de reciprocidad, pero también empuja a evaluar relaciones como productos. Si cumple ciertos requisitos básicos, pasa el filtro, si no, se descarta. A esto se suma un fenómeno menos visible, el miedo a pedir más. En un entorno donde todo parece frágil, trabajo, salud mental, estabilidad económica, exigir intensidad emocional puede sentirse como un lujo o peor, como una amenaza. Muchas personas prefieren vínculos tibios antes que arriesgarse a la ausencia total. El mínimo no entusiasma, pero ofrece continuidad, y en tiempos inciertos, la continuidad pesa. El bare minimum no habla solo de hombres, habla de una cultura que normalizó vínculos de baja energía, relaciones que funcionan por inercia, acuerdos implícitos donde nadie exige demasiado para no desestabilizar lo poco que hay. No hay grandes conflictos porque tampoco hay grandes apuestas. El amor se vuelve una zona de bajo riesgo, casi defensiva. También hay una dimensión generacional. Para quienes crecieron viendo separaciones conflictivas, relaciones desgastadas o modelos afectivos asimétricos, la ambición emocional se mira con sospecha. Mejor algo estable, aunque sea plano, que una montaña rusa. El problema es que con el tiempo esa planicie se parece demasiado al vacío. A este paisaje se le suma la lógica del rendimiento. Vivimos midiendo energía, tiempo, productividad e incluso bienestar. La pregunta, ¿qué me aporta esta relación?, se formula con la misma lógica que una evaluación de costos y beneficios. El amor entra en la economía de la optimización. Dar más de lo necesario se percibe como ineficiencia. Pedir más se confunde con exigir demasiado. Así, el bare minimum deja de ser solo una crítica irónica y se transforma en un estándar funcional. No porque sea deseable, sino porque encaja con un mundo donde nadie quiere sentirse en deuda emocional. Mejor cumplir con lo justo que arriesgar frustración, desgaste o dependencia. Mejor no prometer demasiado para no fallar. Y sin embargo, en ese cálculo permanente se pierde algo difícil de cuantificar. No el drama ni la intensidad tóxica, sino la sensación de que el vínculo empuja un poco más allá de lo conocido. El bare minimum asegura estabilidad, pero no genera expansión. Sostiene, pero no transforma. Y ahí queda flotando una incomodidad persistente. La sospecha de que lo mínimo alcanza para durar, pero no siempre para vivir. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. 2026 se perfila menos como un año de crisis puntual y más como una etapa de reacomodo social profundo. Las tensiones acumuladas durante más de una década, desigualdad persistente, malestar emocional, cambios generacionales acelerados, migraciones crecientes y una incertidumbre que ya no parece transitoria, configuran un escenario donde las sociedades intentan redefinir expectativas, vínculos y prioridades en un mundo que avanza más rápido que sus instituciones. La desigualdad estructural se consolida como rasgo permanente del paisaje global. Aunque la economía mundial está evitando una recesión abierta, los beneficios del crecimiento todavía se concentran. La recuperación posterior a la pandemia profundizó la brecha entre el 20% más rico y el resto, mientras la movilidad social retrocede incluso en países de ingresos medios y altos. En 2026 aumentan los hogares que, pese a estar empleados, no logran cubrir estándares básicos de bienestar, vivienda, salud, educación y transporte. En ese contexto, la pobreza multidimensional gana centralidad. Ya no se mide solo el ingreso, sino el acceso efectivo a servicios, la estabilidad laboral y la capacidad de sostener bienestar en un entorno de costos estructuralmente más alto. La inflación acumulada entre el año 22 y el 24 dejó un nuevo piso, alimentos más caros, energía volátil y un costo de vida que no vuelve atrás.
Este escenario material convive con un fenómeno transversal: la fatiga social, estrés crónico, polarización política, sobreexposición informativa y sensación de vulnerabilidad permanente que erosionan los recursos emocionales. Los indicadores de ansiedad, depresión y soledad siguen al alza, especialmente entre jóvenes y adultos mayores. La crisis de salud mental dejó de ser una advertencia para convertirse en un factor con impacto directo en productividad, cohesión social y vida cotidiana. El mundo del trabajo es uno de los espacios donde estas tensiones se expresan con mayor claridad. En 2026 conviven 5 generaciones en el mercado laboral, con expectativas muy distintas sobre estabilidad, flexibilidad, propósito y tecnología. A esto se suma la transformación impulsada por la inteligencia artificial, mayor productividad en algunos sectores, pero también desplazamiento de tareas y nuevas formas de precariedad. Sin políticas activas de reconversión, la automatización tiende a profundizar desigualdades ya existentes. Las tensiones de género siguen siendo un eje central. La cuarta ola feminista dejó avances significativos, pero también retrocesos, especialmente en derechos reproductivos y participación laboral femenina. Aunque crece la presencia de mujeres en espacios de poder, persisten brechas salariales y la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado. Paralelamente, los debates sobre masculinidades, diversidad y violencia de género ganan visibilidad en un clima cultural cada vez más polarizado por reacciones conservadoras. La migración continúa siendo un factor decisivo. Millones de personas se desplazan por razones económicas, climáticas y políticas, dando lugar a nuevas rutas más riesgosas y menos reguladas. La tensión entre control fronterizo y derechos humanos se instala en el centro del debate público, mientras las ciudades enfrentan el desafío de integrar poblaciones más diversas y vulnerables. En el plano cultural se observa un giro hacia lo introspectivo. Frente a la incertidumbre, crecen las búsquedas de autocuidado, comunidades digitales, espiritualidades híbridas y consumos culturales que ofrezcan cercanía emocional. La nostalgia, las narrativas identitarias y el contexto breve funcionan como anclas en un entorno inestable. Pero el reacomodo no es solo desgaste, también hay experimentación. Activismo joven, redes comunitarias, movimientos climáticos y ensayos de nuevos modelos de trabajo, ciudad y familia. La transformación social es, al mismo tiempo, tensión y laboratorio. En América Latina este proceso se vive con particular intensidad. La región combina desigualdad histórica, alta informalidad laboral, sistemas políticos fragmentados y presiones migratorias crecientes. El estancamiento económico alimenta frustración social, mientras el avance del crimen organizado y la desconfianza institucional erosionan la cohesión. Aún así, emergen señales de adaptación. Innovación urbana, liderazgo femenino joven y una industria cultural que convierte la diversidad en motor del cambio. Chile atraviesa su propio reacomodo. Pese a indicadores comparativos favorables, persisten inequidades estructurales, endeudamiento de hogares, presión sobre las clases medias, brechas de género y un sistema de protección social todavía incompleto. La percepción de inseguridad y la crisis de salud mental tensionan también la confianza pública. Al mismo tiempo, el país muestra fortalezas: alta participación femenina en la educación superior, movimientos sociales activos y un debate sostenido sobre inclusión, bienestar y cohesión. En 2026, la transformación social no será un hito aislado, sino un proceso continuo. La capacidad de navegar estas tensiones y convertirlas en oportunidades será clave para la estabilidad y el tejido social de los años que vienen.